Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. El sueño de la pesadilla, de Manuel Mejía Vallejo. Cada noche pensaba un fragmento de su muerte futura. Al amanecer, unía los fragmentos de sueño y reflexión, decaía su afán desorientado. «Esta noche no soñaré», se dijo, pero el pensar que no soñaría con un pedazo de muerte lo hizo pensar en su muerte, y en la noche soñó otra pesadilla sobre lo que había pensado. Al día siguiente, pensó en su sueño y ya no pudo detenerse el círculo. Si con vigilias forzadas intentaba sustraerse al sueño, no podía repeler la idea de temor y muerte que intentaba expulsar. Así, el cansancio se fue haciendo más visible. Días y noches en vela impedían saber si soñaba que no quería soñar, si pensaba que no debía soñar, si soñaba y pensaba en morir, si moría por pensar que no debía pensar en el sueño ni en la muerte. Solo cuando lo hallamos totalmente inmóvil, casi eterno, entendimos cómo el despertar era otro regreso de la pesadilla. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa, Edwin Solórzano. Hoy, en un programa dedicado a la modalidad temática, nos acercaremos a las brevedades literarias del escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo. Un programa en el que rendiremos un homenaje a este maestro de las letras en el marco de la conmemoración del centenario de su nacimiento. Escuchábamos al inicio del programa un cuento breve de Mejía Vallejo que se encuentra en uno de sus libros de cuentos titulado Las noches de vigilia. Manuel Mejía Vallejo nació en Jericó, Antioquia, en el año 1923 y creció en el municipio vecino de Jardín. Tal vez por eso sea mejor decir que es un autor nacido y criado en el suroeste antioqueño, ese territorio que lo inspiró para crear ese paraíso imaginario llamado Balandú, un pueblo fundado, según la ficción del autor, en la época de la colonización antioqueña por una familia de apellido Herreros. En ese pueblo en el que Mejía Vallejo teje la mayoría de sus personajes e historias literarias. Una de esas historias es la de la pesca milagrosa, que se encuentra en otro de sus libros de cuentos llamado Otras historias de Balandú. La pesca milagrosa, de Manuel Mejía Vallejo. ¿Qué vas a hacer?, preguntaron a Roberto en la plaza de Balandú, frío y sol en su sueño. «Voy a pescar», respondió ajustando sus aparejos. «¿Dónde?» «En la fuente». De bronce la fuente caedora sobre el pequeño charco limpio, 10 centímetros de profundidad en piedra labrada, con lama de años retenidos. «¿Pescar allí?». Lo querían, se burlaron, pero lo respetaban. Roberto inventaba la vida, le sobaba a sus mejores flancos. «Aquí», dijo y tiró el anzuelo. Se reunieron muchos para seguirle la corriente, echando risas y bromas al aire quieto. Pero Roberto no miró la extrañeza ni la burla del pueblo y arrojó el anzuelo en sereno desparpajo. Sonreían. Él miraba el agua pequeña de la fuente. «¡Una trucha!», exclamaron muchas voces al tiempo, cuando vieron brincar la trucha al extremo de la caña encordada. Roberto recuperó la cuerda, despegó el pez cuidadosamente. 2,5 libras, si acaso, dijo,
y lo devolvió con suavidad al agua. El pez y él desaparecieron, uno por el agua sin profundidad y el otro calle arriba, silencioso y lento. Mejía Vallejo fue también un aclamado novelista, profesión que lo llevó a ganar el premio Rómulo Gallegos por su novela La Casa de las Dos Palmas, obra que fue luego llevada a la televisión colombiana y que se convirtió en todo un ícono. Muchas de sus novelas exploran la nostalgia, el desarraigo, la violencia, la memoria y el olvido que padecieron los habitantes de Balandú, los cuales son fieles representaciones de los millones de colombianos y antioqueños que hasta hoy habitamos estos mundos. El tren, de Manuel Mejía Vallejo. ¡Qué animal poderoso! ¡Qué animal!, dice el viejo día tras día sobre el cerro que domina la gran curva de la carrilera y un trecho de Río Bravo. ¡Ese río!, me ha dicho señalando la caída abismal. Siglos y siglos dándole a la tierra. Un día de estos la parte en dos. ¡Fíjese cómo va de hondo! Resuenan las aguas contra el roquerío. Ahora el resonar se confunde con el chaque chac 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 del tren que asoma por un repecho de la cordillera. ¡Véale la trompa! ¡Cómo resuella y echa humo! Se solaza el viejo a medida que el tren se deja ver entero. Y dice con preocupación: ¿no lo nota cansado? Sí, últimamente camina distinto el tren. Chaque chac chaque chaque. Señala con ademán vago, más o menos circular, incómodamente. A veces sueño que soy tren. Siento miedo al pasar aquel puente sobre el río. A veces amanezco cansado. Es dura la vida de un tren, se lo digo. Resuella. Casi habría humo y chispas en el viejo. Vuelve a levantarse. ¡Véalo! Precisamente debajo de nosotros, las rocas tiemblan. Pasa bravo, pasa cansado y bravo el tren. Se lo digo yo, que he sido tren estos últimos 50 años. Escuchábamos un relato que puede leerse en otro de los libros de cuentos de Mejía Vallejo, titulado Sombras contra el muro, en el que hay una referencia nostálgica al ferrocarril de Antioquia. Hay que mencionar también otro libro de cuentos titulado Cuentos de Zona Tórrida, el primero que publicó en el ámbito cuentístico y en el que se hallan cuentos largos tan famosos como La Venganza. Para muchos estudiosos, lo mejor de la obra de Mejía Vallejo está en sus cuentos, escritos estos entre los años 1967 y 1990. Escuchemos un último cuento breve de Mejía Vallejo, del libro Sombras contra el muro, en el que el autor utiliza con bastante ingenio la ironía. Hermano Lobo, de Manuel Mejía Vallejo. Un día, el lobo se dio cuenta de que los hombres lo creían malo. «Es horrible lo que piensan y escriben», exclamó. «No todos», dijo un ermitaño desde la entrada de su cueva y repitió las parábolas que inspiró San Francisco. El lobo estuvo triste un momento. Quiso comprender. ¿Dónde está ese santo? En el cielo. ¿En el cielo hay lobos? El ermitaño no pudo contestar. ¿Y tú qué haces?, preguntó el lobo intrigado por la figura escuálida, los ojos ardidos, los andrajos del ermitaño en su duro aislamiento. El ermitaño explicó todo lo que el lobo deseaba. «¿Y cuando mueras, irás al cielo?», preguntó el lobo conmovido, alegre de ir entendiendo el bien y el mal.
hago por merecer el cielo? Dijo apaciblemente el ermitaño. Si fueras mártir, ¿irías al cielo? En el cielo están todos los mártires. El lobo se le quedó mirando, húmedos los ojos, casi humanos. Recordó entonces sus mandíbulas, sus garras, sus colmillos poderosos, y de unos saltos devoró al ermitaño. Al terminar, se tendió en la entrada de la cueva, miró al cielo limpiamente y se sintió bueno por primera vez. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Hablar de Manuel Mejía Vallejo también es hablar de trova, de versos, de décimas, de improvisación. Manuel Mejía Vallejo era un conocedor de la cultura popular, inclusive participó como jurado en diversas oportunidades de festivales de trova y festivales de los mentirosos, que eran muy comunes en Medellín en la época del 80 y del 90, donde surgieron grandes humoristas y grandes verseadores. Manuel se caracterizó por eso también, por crear a través de su literatura, de su cosmovisión, de su mundo, unas ideas en verso que representaban no solo el suroeste, sino también la identidad de los antioqueños, la identidad de los colombianos, la cotidianidad que él vivía. Son muy comunes sus décimas, sobre todo, con unas reflexiones muy profundas sobre el vivir, con una sabiduría también muy campesina, una sabiduría, digamos, un poco inocente también, un poco coloquial, sobre cómo evitar la existencia. Entonces creo que no solo tiene un valor literario en el sentido de lo que escribió, de sus novelas como Aire de Tango y demás, sino que también hay un gran valor en Manuel Mejía Vallejo a través de la trova, a través de los versos, a través de la décima, y se suma a la tradición latinoamericana de escritores como Juan José Arreola o Alexis Díaz Pimienta, quienes también incursionaron un poco en los versos para tratar de construir universos narrativos. Creo que Manuel Mejía Vallejo es uno de los autores más importantes que tenemos en nuestra región. Creo que merece todos los aplausos y todos los reconocimientos, y que no solo hay que leer lo que escribió, sino también leer y encontrarse con esos versos que lo caracterizaron tanto. Escuchábamos la opinión del maestro, trovador y periodista James Alzate, un gran conocedor de la obra de Mejía Vallejo y de su relación con la cultura popular. Mejía Vallejo también incursionó en formas breves como el verso libre y la décima. La primera en un libro conocido como Memoria del Olvido, en el que pueden encontrarse versos como los siguientes. Verso libre de Manuel Mejía Vallejo, tomado del libro Memoria del Olvido. La muerte va borrando el nombre de los hombres, como borra el océano la memoria de los grandes ríos. También el olvido se paga en las letras de las viejas tumbas. El hombre, solo el hombre, sabrá que ni siquiera quedará memoria del olvido. Verso libre de Manuel Mejía Vallejo, tomado del libro Memoria del Olvido. Hay quienes tienen soledades de juguete para sus ratos tristes. Hay quienes sacan del bolsillo una seriedad de pañuelo y se la estampan antes de conversar. Hay quienes piden permiso para enamorarse, para tararear una vieja canción, para ir al baño. Hay quienes viven de prestado y cada día se cobran su cuota semanal. Hay quienes siempre caminan en puntillas para no despertarse y al dormir doblan sus sueños debajo de la almohada. Hay quienes jamás podrán morir porque nacieron muertos desde antes. Otra forma poética breve que utilizó el maestro Mejía Vallejo fue la décima, la cual es definida como una estrofa que está conformada por 10 versos octasílabos, es decir, de 8 sílabas métricas cada verso.
Las décimas tienen la particularidad de que en su declamación solo puede haber pausas después de los versos pares. Algunas de estas décimas, contenidas en el libro El viento lo dijo, son las siguientes. Décimas de Manuel Mejía Vallejo, tomadas del libro El viento lo dijo. A ratos suelo pensar una verdad sin reproche. Pasar en vela la noche no equivale a madrugar. También suelo argumentar cuando estoy de buen humor otra verdad de cantor ligado a sus pareceres. Conocer muchas mujeres no es conocer el amor. Todos me dicen que viva de esta o de otra manera. Todos me dicen que muera hacia abajo o hacia arriba. Todos dicen en qué estriba la brega que yo asumí, desde el día en que nací para jugarme del todo. Dejen que viva mi modo. Nadie morirá por mí. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Por último, una forma breve bastante interesante que utilizó Mejía Vallejo para transmitir muchos de sus sentimientos fue la copla. Juan Luis Mejía Arango, un estudioso de la obra del maestro, dice que en las pausas de la escritura de prosa, Manuel Mejía Vallejo tomaba cualquier papel que estuviera a la mano, papelitos y hasta servilletas, y se ponía a escribir coplas, décimas y versos libres, cultivando así una tradición que se remontaba a los tiempos de la conquista española. Cuentan también que Mejía Vallejo se enamoró más de este tipo de versos populares cuando un día escuchó a un taxista recitar una copla suya, lo que lo llevó a decir: «Ese día me supe pueblo». Las coplas de Mejía Vallejo fueron compiladas en 2 libros, Soledumbres y Prácticas para el Olvido. El maestro escribió coplas en una variante llamada redondilla, la cual se escribe en 4 versos y en la que el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Algunas de estas coplas son las siguientes. Coplas de Manuel Mejía Vallejo, tomadas de su libro Soledumbres. Muchas cosas traigo yo para ofrecerte, mi vida, este amor que se me olvida y el que ya se me olvidó. El amor tendrá un momento de ser amor y no espera. El amor tal vez solo era repetirme lo que siento. Si algún día me faltaras, el cielo se nublaría y la sombra alumbraría si algún día regresaras. Si un poco de amor me piden, un poco de amor daré. Ya nunca preguntaré en qué forma el amor miden. Menos mal que estoy salvado, pues en tu carta decías hasta cuánto me querías antes de haberme olvidado. Coplas de Manuel Mejía Vallejo, tomadas de su libro Prácticas para el Olvido. Si mi amor no te dio nada, mi olvido te dará el resto. Con mi muerte, por supuesto, queda la cuenta saldada. Pensar que nunca pensé que lo nuestro acabaría, tanto como te quería, tanto como te olvidé. De mí mismo me salí cuando solo me dejaste, como todo lo llevaste, no encontré nada de mí. Un barquito de papel pinté tras de tu retrato, después de buscarte un rato, noté que zarpaste en él. Por olvidar que está lleno de soledad mi vacío, te busqué en un sueño mío y andabas en sueño ajeno. ¿Dónde está mi barrio? Mi cuna maleva, ¿a dónde la cueva? Refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer. En la sospechosa quietud del suburbio, la noche fue un turbio drama pasional. Y huérfano entonces yo el hijo de todos, rodé entre los lodos de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente,
son la marca que en la frente al progreso le ha dejado el suburbio revelado que a su paso sucumbió. Yo no he conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor. Yo llevo en mis venas de sangre mariva, gritando una gleba su crudo rencor. Porque me lo llevan mi barrio, mi todo, yo el hijo del lodo, lo vengo a llorar. Mi barrio es mi vieja que ya no responde, que digan a dónde lo han ido a enterrar. Puente Alsina, ¿dónde estáis? Y vale baje, y el criollaje que hasta ayer te defendió, se enconaron, pero todos se arrollaron y callados contemplaron cuando atajos la avenida hizo jales en tu vida que por ahí se desangró. No podemos dejar de hablar de la importancia que para la obra de Manuel Mejía Vallejo tuvo la música, en especial el tango, pues es allí donde se plasman muchas de las nostalgias que se narran en novelas como Aire de Tango y por las que atraviesa Jairo, el personaje principal de esta obra. El tango que escuchábamos, Puente Alsina, interpretado por Edmundo Rivero, es una referencia en la novela de Mejía Vallejo para pensar en Guayaquil, ese barrio de arrabal de Medellín que las reformas de la modernidad llevaron al ensanche de sus calles y a una desaparición paulatina de sus lugares más emblemáticos. Escuchemos a continuación la voz del profesor Félix Gallego Duque, quien hace una semblanza de la obra de Manuel Mejía Vallejo, y también la voz del profesor y hoy escritor Juan Diego Mejía, quien fuera uno de los alumnos del taller de literatura que el mismo Mejía Vallejo fundó en la Biblioteca Pública Piloto, y donde Juan Diego nos recuerda una frase que nunca olvidará del maestro. Manuel Mejía Vallejo, como escritor antioqueño, llega a ser una presencia literaria importante durante la segunda mitad del siglo XX, y su obra va a abarcar más de 50 años de producción literaria. Su primera novela fue La tierra éramos nosotros. Con esa novela de juventud, escrita alrededor de los 22 años del autor, empieza a ingresar en el mundo de las figuras literarias de Antioquia. Muchos lo consideran heredero de una tradición literaria, por ejemplo, de Tomás Carrasquilla. Sin embargo, el escritor va a encontrar su propio tono, su propio ritmo y sus propios referentes literarios. La preocupación principal de Mejía Vallejo en sus primeras obras estaba planteada en ese desarraigo y el cambio de una sociedad rural por una sociedad urbana. Paulatinamente va explorando otros temas, por ejemplo, en la época de la violencia bipartidista, hacia finales de la década de los 40 y hasta la trascendencia con la década de los 60, va a plantear obras que van a estar enmarcados en ese gran tema de la violencia y su presencia en la literatura colombiana. De esa época nos quedan retratos literarios, por ejemplo, de sus cuentos, los cuentos de la zona tórrida, donde se encuentra el cuento La Venganza, que es uno de sus cuentos con mayor renombre. Adicionalmente también tenemos la novela El Día Señalado, que le da un reconocimiento internacional con el premio Eugenio Nadal en España. La novela fue publicada en 1964, pero un año antes había recibido el premio. A partir de la década de los 70, Manuel Mejía Vallejo empieza a desarrollar un proyecto literario que va a tener gran envergadura dentro de su producción narrativa, específicamente desde finales o mediados de la década de los 70, va a empezar con la escritura de obras que van a girar en torno al universo ficcional, el universo literario de Balandú. Balandú como una población enmarcada en una geografía que puede ser emparentada con sus referentes del suroeste antioqueño. En ese sentido, los Farallones, el río San Juan
y las mismas poblaciones tradicionales, tales como se pueden evidenciar en Jardín o Jericó, sus pueblos natales, son referentes obligados en estas obras que van a tener trascendencia a 2 volúmenes de cuentos y 4 novelas que van a girar alrededor del tema. La importancia de Mejía Vallejo está, diríamos, con trascendencia a que no solamente Gabriel García Márquez es quien puede crear un universo ficcional dentro de la literatura colombiana, específicamente estamos hablando del caso de Macondo, sino que también tenemos un referente geográfico con Manuel a partir de Balandú. Balandú es una población que fue fundada por una familia, los Herreros, y los Herreros van a ser los protagonistas de estas obras enmarcadas pues en una geografía específica. La historia de la familia Herreros va a comenzar con unos referentes de colonización antioqueña. Esa colonización antioqueña se va a remontar a unas bases culturales, tradicionales e históricas de la configuración del pueblo antioqueño desde finales del siglo XIX, y también se va a preocupar por temas como las guerras civiles, como los procesos de expansión poblacional de estas crecientes poblaciones que a partir de procesos migratorios como la colonización pues se van a ampliar ostensiblemente. Frente a lo literario, ¿qué podemos evidenciar? Que Mejía Vallejo va a profundizar en ese universo literario en novelas tan importantes como La Casa de las Dos Palmas, Los Invocados, Tarde de Verano e inclusive Todavía en Aire de Tango, que es una novela que parece distanciarse de ese universo ficcional, va a retomar personajes y herencias que provienen de Balandú, pero enmarcadas ya en un contexto citadino que también da cuenta de cómo va pasando el referente del pueblo a un referente de ciudad. Más que cualquier cuento, más que cualquier insinuación literaria, recuerdo una frase de Manuel que la tomo como una norma de vida. Él siempre nos dijo, recuerden que ser hombre es más importante que ser escritor y es mucho más importante que ser importante. Eso me parece que recoge lo que era él como persona. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a James Alzate, a Félix Gallego y a Juan Diego Mejía por sus aportes a este programa. También agradecemos a Darina Ortiz y a Diana Gutiérrez, quienes nos prestaron sus voces para la lectura de algunos de los textos que se emitieron en el programa. Agradecemos también a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas Volamos tu Imaginación nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.